organizada por la Cámara de Comercio y la Producción de Puno en colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Eh, Hoy contamos con un ponente de gran trayectoria, el magíster Wilfredo Chura Sotomayor, abogado graduado de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, con estudios de maestría en Derecho Administrativo y Gerencia Pública, así como una especialización en función jurisdiccional y Derecho Procesal. Además, ha brindado sus servicios para la Procuraduría Pública Anticorrupción, de la Corte Superior de Justicia de Puno y el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Madre de Dios. Actualmente ejerce como abogado defensor especializado en asuntos penales relacionados con la administración pública y empresarial. También es docente de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Escuela Profesional de Derecho. El tema de hoy es sociedades comerciales. Eh, Les recordamos que el registro de asistencia se les compartirá antes de finalizar la charla y sin más preámbulos le cedo la palabra al magíster Wilfredo Chura Sotomayor. Adelante, por favor. Oye, y, digamos, la compactación para las vamos a ver la Muchas compactación gracias. viven Eh, al 100%, ¿no es cierto? Quisiera, El si se tronco me que escucha, llega por favor, por todo confirmar. el tiempo. Oye, el CEDER en estos casos, ¿cuánto llega? Buenas noches, sí. Ya, muchas gracias. Eh, Primeramente quisiera agradecer a los organizadores de este evento y así como al público general que está El CEDER dándose el tiempo para poder ¿no? asistir a este evento, ¿no? Eh, para dar inicio, voy a presentar las diapositivas que ustedes pueden ver. Me dicen si se Compactación aprecia o todo no se aprecia. Por favor, si podemos silenciar a pero el los CEDER está en participantes. nivel, ¿no? No es que otro vas a ser tú, ¿no? No es que otro podría. Ese Ya está, muchas gracias. ¿Se puede apreciar la diapositiva? Me indica, por favor. Sí, sí se logra apreciar las diapositivas. Muchas gracias. Entonces, iniciamos, ¿ya? Eh, ¿Cómo podemos conformar una sociedad comercial? Pero lo primero es que debemos conocer y distinguir qué tipo de persona somos en la actualidad, ¿no? Para hablar de un tipo societario tenemos que distinguir qué es una persona natural y qué es una persona jurídica, ¿sí? Entonces, la persona natural somos nosotros, cualquier ciudadano, cualquier persona con capacidad de goce y ejercicio, ¿sí? Nos dice nuestro Código Civil en el artículo 1, la persona natural es sujeto de derecho desde el momento de la concepción. Dice, se le atribuye derechos patrimoniales a la persona natural siempre que nazca vivo. La capacidad de goce es innata de la persona natural y la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años de edad, ¿sí? Con la obtención del DNI azul, que ahora lo llamamos, o el DNI digital que ahora tenemos, ¿no? Entonces, esta persona natural tiene la capacidad de goce y tiene la capacidad de ejercicio, porque es una persona mayor de 18 años. Entonces, esta persona quisiera constituir una empresa o quisiera constituir una persona jurídica, ¿no? Para poder generar recursos dinerarios a favor de esta, ¿no? Entonces, también se ha dado por el legislador la dación de una persona jurídica, a diferencia de la persona natural. La persona natural somos nosotros, ¿no? Tenemos cuerpo, parte física, palpable, tocable, ¿no? Apreciable por los ojos, ¿no? Pero también existe la persona jurídica, que es sujeto de derecho desde la inscripción en el registro público, es decir, en la SUNAR. Entonces, Disculpa que le interrumpa, sí se logra apreciar la diapositiva, pero no se está pasando de diapositiva tras diapositiva.
A ver, a ver. Ahorita estamos en la persona natural. No, 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 no está. No, se logra apreciar solo tipos de societarios. No, no se puede ver más contenido. Bueno, no se A ver, aprecia. voy a dejar del video, seguramente por la red. Tal vez puede intentar volviendo a compartir la pantalla, por favor. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Me indica, por favor. No, todavía no se logra ver su pantalla. Ahora sí, sí se logra ver la persona natural y persona jurídica. Listo. Muchas gracias. Van a disculpar. Me indica, por favor, si es que no está cambiando la diapositiva, Sí, por ok, favor. ok. ¿Listo? Entonces, decíamos que para poder distinguir una persona natural y una persona jurídica debemos saber dónde se puede distinguir, ¿no? Una persona natural somos nosotros, palpables, visibles a la luz o a la persona, cualquiera por los vistas, apreciable por los sentidos, ¿no? Del olfato, la vista, que pueden ver, persona natural. Esta persona natural va a adquirir capacidad de ejercicio a los 18 años, ¿sí? Es decir, va a poder celebrar actos jurídicos, ¿sí? Con toda la eficacia jurídica que requiere para celebrar actos jurídicos. O sea, puede ser firmar contratos, celebrar compraventas y todo lo demás que puede existir en la rama del derecho contractual, ¿sí? Ahora bien, también el legislador ha optado para la creación de la persona jurídica, ¿no? Y la persona jurídica, ¿cómo nace? Dice, ¿no? La persona jurídica va a nacer, pues, desde el momento de la inscripción en el registro público, ¿no? Y esta persona jurídica, pues, está reconocida en nuestro Código Civil como un ente no apreciable, pero representado por una persona natural, ¿sí? Entonces, la ley 28.667 establece, pues, las formas societarias por las cuales se va a generar una persona jurídica con capacidad de lucro. Esto quiere decir que las personas jurídicas societarias, ¿sí? Se van a encargar o van a tener la finalidad de obtener réditos, ingresos, ¿sí? O sea, ganancias. Esa es la finalidad de las personas jurídicas dentro de la Ley General de Sociedades. Entonces, vamos a lo que hemos venido. ¿Cómo podemos constituir una empresa, ¿no? Con capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿sí? Que esté reconocido en la Ley General de Sociedades. Entonces, para la constitución de una empresa, lo primero que debe existir es las personas naturales, o sea, nosotros como emprendedores. ¿Qué debemos hacer? Asociarnos o realizarlo individualmente, ¿no? Para la constitución de esta. Entonces, una persona natural tiene que tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es innata, ¿sí? A todo ser humano. Más bien la capacidad de ejercicio en nuestra legislación peruana, en nuestro Código Civil, se adquiere, dice, a los 18 años. O sea, todos los que tenemos o somos mayores de 18 años, podemos celebrar actos jurídicos.
Entonces, cuando tenemos actos jurídicos, tenemos esa capacidad de poder celebrar actos jurídicos, es decir, celebrar contratos, realizar minutas, ¿no? Pagar, celebrar y otros actos jurídicos que requerimos para la actividad común de nuestro quehacer. Entonces, nos permite celebrar también una persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Elaboramos una minuta con nuestros socios, ¿no? O amigos que consideramos puede constituir una empresa, ¿sí? Buscamos socios inversionistas que quieran, pues, invertir en nuestra idea, ¿no? De negocio. Por ejemplo, ¿no? Quisiera constituir un establecimiento comercial de venta de bienes y servicios, por ejemplo, de material de escritorio, ¿sí? Material de escritorio, proveer material de escritorio, como decir papeles, lapiceros, borradores, resaltadores, hojas bond o demás características, ¿sí? Queremos vender ese producto, ¿sí? Queremos vender ese producto. Entonces, nos asociamos con una persona, porque la Ley General de Sociedades dice mínimamente dos socios. O sea, yo como la idea de emprender como una empresa, tengo que buscar un socio más para poder constituir una empresa. ¿Sí? Ya sea micro, mediana o pequeña empresa, pero vamos a tratar de constituir esa empresa. Entonces, cuando vamos a querer tener personería jurídica o persona jurídica, debemos celebrar un convenio, o lo llamamos el pacto social, ¿sí? Eso se va a celebrar, pues, en la elaboración de la minuta, donde el cual vamos a redactar cómo es que estamos constituyendo, cuándo estamos iniciando, quiénes intervienen, si tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿sí? E inclusive en este acto de la elaboración de la minuta vamos a solicitar la reserva del nombre, ¿sí? Entonces, dentro de la constitución de una empresa, sí o sí vamos a necesitar, pues, reservar el nombre. Por ejemplo, podemos poner, de acuerdo al tipo societario que queremos adoptar, tenemos que elegir el nombre o reservar el nombre de esta persona jurídica. La persona natural tiene un nombre. La persona jurídica, a igual característica, debe tener un nombre. Pero este nombre de persona jurídica también debe llevar adherido la elección societaria que ha adoptado. Es decir, por ejemplo, Sotomayor SAG, por ejemplo, o Sotomayor EIRL, ¿sí? Sotomayor, empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? O Perico Los Palotes, sociedad anónima abierta, ¿sí? Así tendría que ir el nombre. Entonces, cualquiera de esta elección de forma societaria que demos, tendría que llevar un nombre. Pero la constitución de este nombre implica que no se puede repetir nombres que ya están inscritos en el registro público, ¿sí? Por eso es que hacemos la reserva del nombre al momento de la elaboración de la constitución de la empresa o de la persona jurídica, ya sea una empresa individual de responsabilidad limitada, ya sea una sociedad anónima abierta, ya sea una sociedad con responsabilidad limitada o una sociedad en comandita. ¿Sí? Cualquier tipo de sociedad o empresa, como lo denominamos, tendrá que reservarse antes de la inscripción registral el nombre.
Porque imagínense, señores, si el nombre ya está atribuido a otra persona jurídica, no puede haber repetición de los mismos nombres, ¿sí? No puede haber. Entonces, si se produciera esa repetición del nombre, lógicamente que nos van a rechazar la inscripción registral. Por eso, en el proceso de constitución de la persona jurídica, dentro del trámite notarial, siempre nos van a exigir la constancia de reserva del nombre o separación del nombre o el certificado negativo del nombre. ¿Sí? Donde va a constar que no existe ese nombre que estamos poniendo a nuestra empresa, no está inscrita en el registro público. ¿Sí? Esta minuta, señores, es el agregado a escritura pública. ¿Qué quiere decir? Que lo celebra el notario. ¿Sí? El notario da las certificaciones legales que corresponde para la existencia de esta persona jurídica, ya sea una sociedad anónima abierta, una empresa individual de responsabilidad limitada, etc. ¿Sí? Entonces, esta escritura pública, una vez celebrado, ¿qué va a contener la escritura pública dentro del acto constitutivo de la empresa? Va a tener, señores, el pacto social o el estatuto, como lo llamamos. El estatuto, ¿qué implica? Las condiciones por las cuales la persona jurídica va a vivir, ¿sí? ¿Cómo es que se va a desarrollar? ¿Cuántos socios va a tener? ¿Cómo es que se va a desarrollar dentro de la actividad comercial o empresarial? ¿Qué servicios va a prestar? ¿Sí? ¿Cómo es que se va a incluir nuevos socios? ¿Cómo es que se va a expulsar a los socios? ¿Cómo es que se va a generar aumento de capital? Entonces, en la propia elaboración de la escritura pública y la minuta, tendrá que llevar siempre, ¿sí?, el pacto de las partes, el pacto societario, ¿no? Entonces, debemos entender que dentro de la Ley General de Sociedades, para la constitución de una sociedad, se debe establecer qué tipo de sociedad queremos constituir. ¿Qué nos dice la normativa? La existencia de la sociedad anónima se constituye en un solo acto por los socios fundadores o en forma sucesiva mediante oferta a terceros. ¿Sí? Ese caso es en la sociedad anónima. Pero en las sociedades colectivas, nos dice, por ejemplo, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, las sociedades civiles, solo pueden constituirse simultáneamente en un solo acto. Esto quiere decir que en un solo acto podemos hacer la constitución de la persona jurídica. Es decir, hacemos la minuta, celebramos la escritura pública ante el notario evalúa, califica esta y lo eleva al registro público para su inscripción registral de la persona. ¿Sí? Entonces, cada sociedad tiene que tener una pluralidad de socios. Así lo dice la ley de sociedades, la ley general de sociedades, ¿no? En el cual dice, se constituye por dos socios que puedan ser personas naturales o jurídicas. ¿Qué quiere decir? Dos personas naturales se juntan, se reúnen y deciden, pues, celebrar la constitución de una persona jurídica. Es decir, vamos a conformar una sociedad anónima, por ejemplo, o una empresa de responsabilidad, una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Sí? Entonces, estos socios se reúnen y dicen, vamos a celebrarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos la minuta? Sí.
¿Hacemos el pacto social? Sí, entre las partes. Acordamos los términos, cómo es que se va a regir esta persona, cómo es que se va a llevar esta persona, ¿sí? Cómo se va a desarrollar esta persona. En el estatuto, señores, el estatuto va a consignarse todas las condiciones necesarias para su existencia, ¿sí? Cómo es que van a ingresar los socios, qué funciones van a tener cada uno de estas, cuál es el grado de participación respecto a las acciones, si hablamos de acciones, cuáles son la distribución de las cargas, o sea, es decir, de los gastos, así como de los ingresos, cuántas participaciones tiene, ¿no? Y cómo intervienen respecto a la responsabilidad, ya sea solidaria o responsabilidad individual de cada uno, hasta dónde alcanza su responsabilidad de los socios, puede ser solo a la masa societaria o incluso puede ser a los bienes existentes de la persona natural que ha celebrado la sociedad, ¿no? Entonces, estos socios deberán pues establecer en el estatuto cómo se va a regir esta persona jurídica, ¿sí? Cómo se va a desarrollar o cómo es que vamos a vivir como persona jurídica, ¿sí? ¿Quién va a intervenir en la celebración de los contratos de compra-venta? ¿Quién va a realizar los contratos de proveer, ya sea al Estado o a personas particulares, empresas particulares, no sé? Ahí va a establecer los lineamientos de actuación de la persona jurídica. Entonces, cuando hablamos de una constitución de una empresa, para constituirlo mínimamente debemos tener pues dos personas naturales, o sea, dos socios, quienes van a intervenir en la celebración del acto contractual de la constitución de la persona jurídica. Entonces, ¿cuáles son las formalidades para celebrar la constitución de una persona jurídica? Nos dice la norma que es por escritura pública. En la escritura pública constará el pacto social, el estatuto, se nombrará a los primeros administradores, ¿sí? Ahí se inicia el trámite de la constitución de la persona jurídica. El pacto social es el acuerdo que celebramos como socios o como con persona natural para la constitución de un tipo societario, ¿sí? De un tipo societario, ya sea una sociedad anónima, ya sea una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, podemos establecer en el pacto social y en el estatuto consignaremos cómo es que se va a regir esta persona jurídica, ¿sí? Cómo es que va a vivir, qué servicios va a prestar esta persona jurídica, qué actividad va a realizar, ¿sí? ¿Qué actividad va a realizar esta persona jurídica? Si, por ejemplo, es, no sé, va a hacer la venta de, digamos, prendas artesanales, no sé, de origen étnico, de aquí de la zona, lógicamente que va a tener pues esa finalidad, ¿no? O esa, en el estatuto va a estar que esos servicios va a prestar o va a proveer esos bienes. Va a proveer bienes o va a prestar servicios. Depende de las características que tenemos como personas naturales o como socios de la persona que queremos constituir, ¿sí? Entonces, en el estatuto se va a establecer los lineamientos de la existencia de esta persona jurídica, ¿sí? ¿Cuántas veces se va a convocar a asamblea? ¿Quiénes van a intervenir en asamblea? ¿Tienen derecho a voto o no tienen derecho a voto? En caso de que exista infracción a la persona jurídica, ¿cuál es la sanción que se le va a dar a este socio? En caso de que haya pérdida de capitales, ¿cuál es la consecuencia jurídica que va a recibir el socio que ocasionó la pérdida de capitales? Todo las consecuencias o todo lo que pudiera establecerse
debe estar en el pacto, es decir, en el estatuto, ¿sí? Debe estar ahí nominado. Si queremos, por ejemplo, ¿cuántos socios va a integrar? Esta persona va a integrar por 5 socios, 10 socios, o 3 socios, o 2 socios. Uno va a ser de gerente y uno va a ser de administración, de administrador, no sé. Podría establecerse dentro del estatuto, ¿sí? ¿Qué actividad nos vamos a dedicar? Una serie de actividades pueden ponerlo, ¿no? Pueden poner serie de actividades. Por ejemplo, proveer de bienes y servicios, asesoría en consultoría de equipamiento de computadoras, asesoría en consultoría de elaboración de opiniones legales, no sé, una serie de servicios o una serie de prestación de bienes, ¿sí? Por ejemplo, proveer computadores, proveer sillones, proveer, no sé, material de escritorio, proveer material en papelería, todo lo que vas a realizar, o sea, todas las actividades comerciales que vas a realizar, se pone y se consigna en el estatuto, ¿sí? ¿Y para qué esto es? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tiene? Para que cuando tú quisieras proveer o quisieras abastecer, no haya colisión con el rubro que vas a realizar, ¿sí? Con el rubro que vas a hacer. No haya problema, no haya una observación, ¿sí? Porque en unos casos, por ejemplo, ¿no? En el estatuto no ponen pues algunos servicios que debe prestar o alguna generación de bienes que debe proveer la persona jurídica, ¿no? O ofrecer bienes, ¿no? No ponen, ¿no? Solo ponen proveer servicios de asesoría, consultoría, servicios de pintado, servicios de tendido eléctrico. Solo eso ponen, pero no ponen, por ejemplo, servicios de perfiles de obra, por ejemplo. No está pues dentro de su acto constitutivo, por lo tanto pues va a ser descalificado, ¿no? Porque no está su rubro destinado a eso. Y podría ser observado, ¿no? Y decir, no, pero tu rubro empresarial no está destinado para esta actividad. O sea, tu actividad es de carácter comercial en provisión de bienes, pero no es en provisión de servicios. O sea, tú no haces actos de servicio, te va a decir. Puede haber eso. Entonces, en el estatuto, ustedes pueden poner el fin de números de servicios o la prestación de bienes que puedan realizar. ¿Sí? El en fin de números que puedan hacer. Este en fin de números que pueden ponerlo está sujeto a que no contravenga el ordenamiento jurídico. Es decir, que la prestación que vas a realizar no colisione con las leyes. Por ejemplo, la banca, ¿no? Es decir, los bancos están reservados por la ley, ¿no? A la provisión, colocación de capitales, ¿no? Los bancos tienen por ley la reserva de ellos. Ellos nomás se pueden encargar de realizar de captación de capitales y colocación de capitales, ¿no? Entonces, los bancos pueden recibir ahorros, todo eso, ¿no? Entonces, ellos se encargan y están reservados por la ley y supervisados por la SBS, ¿no? Entonces, ellos son los únicos que se encargan de realizar ese tipo de actividad. Entonces, si nosotros ponemos ese rubro, lógicamente que vamos a colisionar con la ley, es decir, chocar con la ley, y eso va a generar ilícitos penales. Entonces va a ser una actividad ilícita. Por ejemplo, no podemos poner, pues, esta empresa se dedica a la actividad de proveer de damas y señoritas para la actividad sexual, es decir, prostitución. Eso ya es, pues, un hecho ilícito. No podría estar dentro del estatuto. Eso ya es un acto ilícito que no podría ser validado, pues, al momento de la constitución de la sociedad. ¿Sí? Entonces, en el estatuto vamos a establecer cada una de las actividades, cada uno de la forma de vida de esta persona jurídica. En este estatuto o en el pacto social a inicio se nombrarán los primeros administradores de la persona jurídica, es decir, los representantes
que van a actuar en representación de esa persona jurídica que pretendemos constituir. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la reserva preferencial registral, implica que esta persona debe tener un nombre, la denominación o razón social a la que queremos atribuir a esta persona jurídica. La base legal es el artículo 9 de la Ley General de Sociedades. Toda persona jurídica tiene que tener un nombre, lo vuelvo a recalcar, ¿sí? Ustedes ponen el nombre que consideren que representa, pues, a su actividad o rubro que van a desarrollar, a la actividad que ustedes van a desarrollar o realizar, ¿sí? Pueden poner el nombre que va a representar a el rubro, ¿no? A la actividad que ustedes pretenden realizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero, pues, reservar el nombre, ¿no? Porque ya les he dicho, puede existir que ya esté inscrito ese nombre para otra persona jurídica, ya lo tenga, ¿no? Y el registro al momento de la constitución y la emisión de la escritura pública a la SUNAR, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nos van a observar, va a decir, ese nombre ya está utilizado, ya existe de la empresa tal, no puedes utilizarlo. Entonces, con esa finalidad hacemos la reserva preferencial registral del nombre, porque es un requisito esencial para la constitución de la denominación o razón social de la persona jurídica. Como les dije, el nombre va a ir acompañado del tipo societario que hemos adoptado, ya sea una persona, una sociedad anónima, una empresa individual de responsabilidad limitada, o etcétera, ¿no? Que podemos adoptar dentro del régimen societario, ¿sí? Esta reserva, nos dice la normatividad, tiene por el plazo de 30 días vencida esta reserva, caduca de pleno derecho. Es decir, si dentro de la reserva del nombre o de la denominación o razón social que le estamos poniendo a nuestra persona jurídica, no lo hacemos, o sea, no celebramos la constitución por escritura pública de esta persona jurídica, esta reserva del nombre fenece, es decir, termina a los 30 días. Y nosotros, de entramos al 40 días, ya no podríamos decir que ya está reservado ese nombre, ¿sí? Ya ha caducado ese derecho, no podemos decir. Tendríamos que revolver a hacer el trámite nuevamente y reservar el nombre, ¿sí? Porque recuerden esto, le digo, no puede haber duplicidad de personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas se distinguen, igual que la persona natural se distingue. Una persona natural no existe dobles de una persona natural. Igualito no existe dobles en una persona jurídica, ¿sí? Ahora bien, para la constitución también es necesario el domicilio. ¿Dónde vamos a realizar nuestra actividad? El artículo 20 de la ley 26.887, Ley General de Sociedades, establece que el domicilio es el lugar en el que la sociedad desarrolla alguna de sus actividades principales o donde instala su administración, ¿sí? ¿Puede haber sucursales? Sí, puede haber sucursales. ¿Pueden establecerse las sucursales? Sí, se pueden establecer las sucursales. Pero tiene que tener un domicilio habido donde el cual se va a tomar como parte inicial de la existencia de esta persona jurídica, ¿sí? Tenemos que establecer dónde va a funcionar esta persona jurídica o dónde se instalará su administración, ¿sí? ¿Dónde va a estar esta persona jurídica? Ahora, si es del rubro comercial, en este caso también solicitaremos pues la licencia de funcionamiento a la municipalidad del lugar donde nos encontramos para que funcione esta persona jurídica, ¿no? Si va a ser de atención al público, ¿no? De atención al público. Entonces, cuando hacemos este proceso de constitución, señores, que es, primero, nos asociamos con una persona más para ser dos socios. ¿Qué hacemos? Celebramos la minuta,
lo podemos hacer ante un abogado, o lo podemos hacer en la misma notaría, porque ahí tienen sus abogados también, ¿no? En cualquier notaría, ¿sí? Le decimos, queremos constituir una persona jurídica, una empresa, puede ser una sociedad anónima, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? O cualquier otro tipo de persona que establezca la normatividad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la notaría, solicitamos la celebración de la escritura pública y ahí mismo solicitamos los servicios del abogado de la notaría para que haga el estatuto, ¿sí? Donde va a constar la forma, cómo es que se va a desarrollar esta persona jurídica, ¿sí? Cuánto es la aportación de capital de cada uno de los socios, ¿sí? A cuánto asciende, ¿sí? Todo lo que va a consignarse en el estatuto va a ser pues la forma cómo es que va a vivir esta persona jurídica, cómo se va a desarrollar. Entonces, lo primero que hacemos es la escritura pública para que exista la personalidad jurídica, ¿sí? Hacemos la escritura pública, vamos al notario, el notario celebra la escritura pública, dentro de la escritura pública se supone que existe ya el estatuto, son los lineamientos por los cuales se va a regir la persona jurídica, luego esta misma notaría, con los partes notariales, va a remitir al registro público, a la SUNAR, para su inscripción registral. Ahí, una vez producida y calificada en el registro público, lógicamente que da inicio a la vida de la persona jurídica. Y ahí le van a dar también quiénes son los representantes legales de la persona jurídica, ¿sí? Ya sea de la sociedad anónima, ya dentro de sus divisiones de esta sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, ¿no? O de la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces, cada una de este tipo de personas jurídicas ya va a estar constituida y va a tener personalidad jurídica. Es decir, ya puede celebrar actos contractuales con cualquier tipo de entidad que desee contar con nuestros servicios o desee realizar o desee los bienes que ofrecemos, ¿sí? Ya podemos ofrecer bienes o servicios. Cualquiera de estas características podemos ofrecer como persona jurídica. Y las demás personas, ya sean personas jurídicas también, van a poder, pues, celebrar actos contractuales con nosotros, como persona jurídica, ¿sí? Pueden celebrar compraventas, no sé, pues, ¿no? Toda la actividad del rubro que nosotros pretendemos realizar, ¿ya? Aquí también tenemos que evaluar el objeto social y el capital social, o sea, los aportes que cada uno de los socios vamos a hacer. Cuando hablamos de objeto social, señores, significa cuál es la actividad a la cual nos vamos a dedicar, o el rubro del negocio que vamos a realizar, o las operaciones que vamos a realizar. Todas estas actividades como persona jurídica o como empresa, ¿sí? Debemos establecerlo que todas estas sean lícitas, ¿sí? Lícitas, que estén permitidas por la ley, ¿sí? No podemos celebrar como objeto social, como les dije hace un momento, por ejemplo, prestar de servicio de damas de compañía para la dedicación a la prostitución. Eso es algo ilícito, no se podría establecer eso, ¿sí? Entonces, las actividades que vamos a realizar como emprendedores debe consignarse como objeto social. ¿Qué tipo de negocios vamos a hacer? ¿Qué operaciones vamos a hacer? ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar? ¿Sí? ¿Qué actividad? La venta de, no sé, pues, utensilios de cocina, venta de computadoras, venta de material de escritorio, papelería, bolígrafos, con ciertas características que queremos emprender como emprendedores. Entonces, en el objeto social vamos a poner las actividades a las cuales nos vamos a dedicar, ¿sí? El aporte de capital es vinculatoria a los socios. Los socios pueden hacer el aporte de capital, ya sea en dinero
o bienes, ¿sí? El aporte de capital. Yo, Wilfredo Chura Sotomayor, quiero hacer la constitución de una sociedad anónima, voy a aportar dinero para la constitución de esta. Toda persona jurídica tiene que tener capital, ¿sí? Capital social. ¿Qué quiere decir? El aporte de dinero o bienes, ¿sí? Si formo una empresa individual de responsabilidad limitada, tendré que tener que mis socios, ¿sí? Aporten bienes o aporten dinero. Cada socio aportará lo que considere necesario para la existencia de la sociedad. Entonces, ¿el capital qué implica? Tengo 500 soles o tengo 100 soles. Introduzco ese capital a la persona jurídica. Esos 100 soles ya no pertenece a la persona natural, sino pertenece a la persona jurídica, es decir, a nuestra empresa, ya sea a la empresa individual de responsabilidad limitada, a la SAG, a la SA, ¿no? A cualquier de este tipo de empresas o personas jurídicas dentro de la Ley General de Sociedades que existe, ¿sí? Entonces, ese capital va a pertenecer a ellos, ¿ya? Y como personas naturales, si bien cierto somos socios, vamos a administrar ese capital en nombre de esa persona jurídica. Por eso les dije, ¿no? Vas a poner el nombre a esa persona jurídica. Tú te evalúas qué nombre le vas a poner, ¿no? Y ese nombre debe acompañarse del tipo societario que hemos adoptado, ¿sí? Del tipo societario. SAG, EIRL, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que ponerle eso, adherido a eso al nombre, ¿no? Entonces, de esa empresa que tú has constituido, va a pertenecer ese aporte de capital. Digamos, mi socio es Juan Pérez Moquencho, no tiene dinero en efectivo, pero sí tiene bienes para el funcionamiento de esta persona jurídica, está aportando una computadora, un escritorio, una silla. Entonces, estos van a ser consignados dentro de una declaración jurada, ¿sí? Y la misma que va a ingresar a participar del capital social o capital de la persona jurídica. Es decir, va a ser el patrimonio de esta persona jurídica o de esta empresa que estamos constituyendo. Entonces, ¿es necesario establecer el objeto social? Sí, es necesario establecer el objeto social. ¿Qué actividad nos vamos a dedicar? ¿Es necesario establecer el capital? Sí, es necesario establecer cuánto de capital vamos a ingresar a esta persona jurídica. ¿Sí? ¿Cuánto de capital va a tener? Puede ser 1 sol, puede ser 2 soles, puede ser 3 soles, pero de acuerdo a eso, al tipo de sociedad que quieres tener, pues al tipo de éxito, tendrás que hacer la aportación de capitales. Y que para que los nuevos, las personas que van a querer contratar contigo, tengan seguridad jurídica de que esta persona jurídica sí tiene pues solvencia económica, es decir, tiene capital para poder realizar la actividad que va a desarrollar. Entonces, por eso siempre va a decir, ¿no? Esta persona jurídica tiene capital para poder realizar la actividad. Pero digamos, tú pones, por ejemplo, solo 2 soles como inicio de la persona jurídica y el otro aporta con un escritorio, no, pues, ¿no? Nadie va a tener mucha confianza en esa empresa, ¿no? Porque no tiene capital social. En caso de que me incumpla con el bien o que me incumpla con el servicio, no voy a poder recuperar los pagos que le he dado, ¿no? A esta persona o a esta empresa. Por eso es muy importante el capital que vamos a insertar a la persona jurídica, ¿sí? Es muy importante porque con este capital se va a desarrollar, va a realizar sus actividades, va a desarrollarse dentro del mundo de la actividad comercial, ¿no? Va a poder contratar fácilmente, lo cual le va a permitir establecer socios, ¿no? Que puedan adquirir sus bienes o servicios que ofrece esta empresa. ¿Listo? Entonces, este capital va a constituir el patrimonio social de la empresa. Podemos aportar en dinero o podemos aportar en bienes.
Los bienes pueden ser escritorios, no sé, sillones gerenciales, sillas, todo que sea valorizado económicamente, ¿sí? Todo que sea valorizado económicamente. Inclusive en derecho, pues, lo decimos, también se puede aplicar pues, la letra de cambio, ¿no? Como capital social. Entonces, son títulos mobiliarios, títulos, valores que pueden intervenir en la Constitución, ¿no? Pero no vamos ahí, basemos en la realidad que tenemos. Si tenemos capital en dinero efectivo, ese dinero introducimos a nuestra sociedad, ¿sí? A nuestra empresa. Y si tenemos bienes que van a ser valorizados, lo hacemos valorizar dichos bienes y los certificamos, ¿no? Con declaración jurada, y lo cual también va a entrar como capital social, ¿sí? De aporte de cada uno de los socios. El socio puede aportar dinero, el socio puede aportar bienes, ¿sí? Ya sea no dinerarios, como lo decimos, ¿no? Ya puede ser bien. Entonces, cuando, por ejemplo, iniciamos por la adopción del nombre o el tipo societario, primeramente, señores, tenemos que distinguir esto, ¿sí o no? La personalidad jurídica, el objeto social y el capital social que vamos a introducir a esa persona jurídica. La reserva del nombre, sí o sí, tiene que estar lista ya para poder decidirnos qué tipo de persona vamos a adoptar o qué tipo de sociedad comercial vamos a adoptar, o de qué tipo de sociedad vamos a inscribirlo en el registro público, ¿sí? Tenemos que tener la reserva de nombre porque ya está expedito para que nosotros podamos ser el tipo societario que consideremos pertinente de acuerdo a la actividad empresarial o a la actividad que nos vamos a dedicar. ¿Y qué vamos a tener? Tenemos que tener el domicilio donde va a funcionar, donde va a desarrollar las actividades, ¿sí? Esta persona, tenemos que tenerlo, ¿sí? Entonces, celebramos por escritura pública. En la escritura pública tenemos que tener listo ya, ¿no? Todo nuestro objeto social. ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar? Debe consignarse en la escritura pública. Debe consignarse también el capital. ¿Cuál es el aporte de los socios? Ya sea dinerarios o no dinerarios, ¿sí? Para que constituya el patrimonio social, es decir, el patrimonio de la persona jurídica. Luego de ello ya tenemos listo estos, señores, estos requisitos que son, ¿no? Las personas, los socios, que es el capital, ¿no? Que es el nombre y que es el nombre. Ya podemos pues decidir qué tipo de sociedad vamos a adoptar. Una sociedad anónima llevará pues siempre al término final la denominación que estamos adoptando y acompañado una SA, Sociedad Anónima, la cual va a ser así, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el nombre Wilfredo Chura Sotomayor, pueden ponerle el nombre, ¿no? Wilfredo Chura Sotomayor, o sea, Sotomayor, Sociedad Anónima Abierta. Así podemos poner, ¿no? Prestación de Inca Kola, Sociedad Anónima Abierta, ¿no? Inca Kola, Sociedad Anónima Abierta, por ejemplo, así puede ser, ¿no? Es un ejemplo. Pero siempre tenemos que tener ya la reserva del nombre, ¿sí? Porque en el momento de la inscripción registral, ahí es el problema, ¿no? Si es que se repite el nombre. Por eso el certificado negativo de inscripción, o sea, de nombre, que nos va a ayudar a permitir la reserva del nombre, nos va a ayudar pues, fácilmente a inscribir nuestra persona jurídica. No vamos a tener ese inconveniente de que hay duplicidad, ¿no? Listo. Entonces, para constituir una sociedad anónima, ¿qué es lo que requerimos, no? Puede ser una sociedad anónima cerrada, puede ser una sociedad abierta. ¿Cuántos socios va a integrar una sociedad anónima cerrada? Es decir, donde no van a poder ingresar. Puede ser de 20 a 20 accionistas. ¿Sí? De 2 a 20, perdón, de 2 a 20 accionistas. ¿Sí? ¿Puedes constituir una sociedad anónima? Puedes constituir una sociedad anónima. De 20, de 2 a 20 accionistas. ¿Ya? ¿Cómo tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima cerrada o las siglas? SAG. ¿Sí? Así debe ser. Pondrás Wilfredo, por ejemplo, ¿no? Sotomayor, Sotomayor, SAG, por ejemplo, podrías poner, ¿no? Perico Los Palotes, SAG. O Perico Los Palotes, Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo dice Banco Aportes, Aporte Perú, SAG, Sociedad Anónima Cerrada. Banco Aporte Perú, Sociedad Anónima Cerrada. Entonces, si vamos a decidir por una sociedad anónima, así tendríamos que consignar el nombre. El nombre que consideremos pertinente para el rubro que estamos dedicando. Tiene que estar relacionado con el rubro que estamos, ¿no? Por ejemplo, Maquera SAG, ¿no? Empresa, Maquera SAG.
Empresa individual de responsabilidad limitada, Maquera, ¿no? Maquera, por ejemplo, puede ser. Grupo Maquera, empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser, ¿no? Pero en este caso estamos hablando sobre la sociedad anónima. Si es que adoptamos una sociedad anónima, si es que el rubro societario nos permite, adoptamos una sociedad anónima y es la que podemos ponerla, ¿no? ¿Qué va a tener la sociedad anónima? Tiene su junta general de accionistas, que es el ente máximo de dirección de la persona jurídica, ¿sí? ¿Puede tener un directorio? Sí, puede tener un directorio, es facultativo, ¿sí? ¿Hay una gerencia? Sí, debe haber una gerencia en una sociedad, ¿no? ¿Listo? Ahora bien, los aportes pueden ser en moneda nacional o moneda extranjera respecto al capital, ¿sí? En contribuciones tecnológicas intangibles. El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente y cada acción pagada por lo menos en un 25%. Esto quiere decir que cada acción que tenga esta persona jurídica debe estar suscrito por los socios fundadores de esta, ¿sí? Su plazo de vigencia o plazo de vida lo podemos denominar nosotros, ¿no? El plazo de vida va a ser determinado, es decir, vamos a establecer un plazo, vamos a poner una fecha, o indeterminado, que no puede tener fin, ¿no? Que no puede llegar a un fin. Ahora, si decidimos armar una sociedad anónima abierta, nos dice la ley de sociedades, debe ser de 750 accionistas como mínimo. No existe número máximo, ¿sí? Tendrá una denominación seguida de las palabras Sociedad Anónima Abierta o las siglas SAA. Por ejemplo, Donatelli SAA, ¿sí? Sociedad Anónima Abierta. Tiene que tener, para que rija esta persona jurídica, una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia, ¿sí? Más del 35% del capital pertenece a 175 o más accionistas. Es decir, el 35% del capital que tiene esta persona jurídica pertenecerá a 175 o más accionistas. El mínimo es 175 accionistas, ¿sí? Debe haberse hecho una oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones, es decir, la venta de acciones. Debe registrar las acciones en el registro de matrículas de acciones, es decir, en el libro de matrícula de acciones. Debe estar ahí. Para que tú que seas accionista, debe estar ahí, ¿sí? El plazo de vigencia o de vida es determinado, indeterminado, ¿sí? Determinado tiene una fecha, indeterminado no tiene una fecha. La sociedad comercial de responsabilidad limitada. Podemos adoptar esta sociedad comercial de responsabilidad limitada. Puede ser de 2 socios a 20 socios, ¿sí? Tener una denominación seguida de la palabra sociedad comercial de responsabilidad limitada o de las siglas SRL. El ejemplo, por ejemplo, Inca Kola, Corporación Inca Kola Perú, Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. Junta General de Socios y Gerentes. Puede tener tiene Junta General de Socios y gerente. El capital es representado por participaciones y deberá estar pagada cada participación por lo menos en un 25%. El plazo de vigencia o plazo de vida es indeterminado. La empresa individual de responsabilidad limitada, de un accionista como máximo, ¿sí? Un accionista como máximo. Es decir, ustedes podrían individualmente realizar una empresa individual de responsabilidad limitada. Tendrá denominación seguida de las palabras empresa individual de responsabilidad limitada o de las siglas EIRL. Ejemplo, soluciones globales, EIRL, ¿sí? Finalmente, ¿cómo se liquida la sociedad? ¿No? La disolución implica que ha existido una situación jurídica en la cual la persona jurídica va a dejar de existir, ¿sí? La disolución tiene que cumplir con los requisitos de las causales de disolución. Una de las causales puede ser el acuerdo societario de la Junta de Acreedores, ¿no? El acuerdo societario en el cual los socios deciden, pues, disolver la sociedad, ¿sí? Hay que disolver la sociedad, producida la aprobación de esta, pues se extingue la sociedad. Una vez producida la disolución, procede la liquidación. ¿Qué quiere decir? Se forma liquidadores, se nombra una comisión de liquidadores, los liquidadores proceden al proceso de liquidación, es decir, cuánto tenemos de ingresos, cuánto tenemos de egresos, qué bienes tenemos, qué activos tenemos, qué pasivos tenemos, activos, qué bienes tenemos, qué dinero tenemos, pasivos, qué deudas debemos satisfacer.
Una vez producido esto, los liquidadores van a informar a la Junta General de Socios o a los socios y dirán, pues, tenemos estos pasivos, tenemos estos activos. Estos pasivos se pagan, se cancelan y esto es lo que está sobrando de la persona jurídica y liquidamos, o sea, nos repartimos, ¿sí? Repartimos los bienes. Una vez producida la repartición, procede la extinción. ¿Qué quiere decir? La inscripción en el registro correspondiente de la persona jurídica donde se establece la conclusión de la persona. Hasta ahí sería mi exposición. Muchas gracias. Si hubiera preguntas o alguna intervención de parte de ustedes en relación a este tipo de formación de sociedades. Muchas gracias, Magíster Wilfredo Chura, por su valiosa exposición y compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre este tema tan relevante. Si tuvieran preguntas, por favor, pueden redactarlo en el chat o también activar sus micrófonos y mencionarlo. Eh, a ver. Sí, a continuación se va a compartir el enlace mediante el chat, el enlace de registro de asistencia, pueden registrarse ahí y también agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado esta tarde. Recordarles que la certificación, para obtener su certificación de esta charla, pueden contactarnos a través del WhatsApp de la institución, de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, y también recordarles que a la siguiente semana continuamos con las charlas virtuales, como por ejemplo aspectos legales para la formalización de empresas. Esto se va a realizar el martes 29 de octubre a la misma hora que hoy, de 6 a 7 de la noche. Y esto se realiza en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Y también, aparte de ello, también tenemos la charla en colaboración con SUNAFIL, tercerización de servicios. Esto se va a realizar el 30 de octubre a las 4 p.m. y así. Bueno, pueden estar atentos a nuestras plataformas digitales y también a los grupos de WhatsApp con los que contamos en la institución. Eh, Nuevamente, muchas gracias por ser parte de esta charla virtual. También al ponente por su, por su exposición y nos vemos en otra capacitación. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.